Pues buenos días, hermanos y hermanas y amigos que nos visitáis en esta mañana. Como ha dicho Ismael, me llamo Rubén Gálvez. Él nació en la iglesia de la Torrasa, yo no tuve ese privilegio, yo llegué ya con 5 años, pero prácticamente como yo le llevo años de ventaja, pues cuando él llegó yo ya estaba. Como bien ha dicho, pues hemos pasado toda nuestra infancia, nuestra juventud y hasta que el Señor pues se lo llevó a nuestra iglesia para servir en otro sitio, pues hemos compartido muchas andanzas, ¿verdad? Estoy muy contento de poder estar aquí. También pues conocemos a todos los hermanos García desde hace muchos años y tenemos mucha amistad. Pues en esta mañana, si me queréis acompañar, vamos a empezar leyendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, a partir del versículo 30. Marcos 6, a partir del versículo 30. Nos dice la palabra del Señor: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 12 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Hasta aquí la palabra del Señor, y que Él añada su bendición. El título que le he puesto a este mensaje de esta mañana es: el poder de Jesús sobre nuestras necesidades. Y el texto que vamos a meditar, el que hemos leído, está en Marcos 6, del 30 al 44, y el sinóptico es en Juan 6, del 1 al 15. Iremos cambiando de autor. El contexto que nos encontramos cuando nos acercamos a este texto es que el Señor Jesús, después de haber elegido a 12 de sus discípulos, pues comparte tiempo, enseñanzas y milagros con ellos, y les da les encomienda un trabajo, ¿verdad? Les encomienda que vayan en parejas hacia los judíos y que les hablen de que el reino de Dios se ha acercado. En Mateo 10, del 6 al 8, se nos dice: si no tantes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. En Lucas 9:6, siguiendo con el mismo contexto: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. En las Escrituras no se nos dice cuánto tiempo estuvieron haciendo esta faena que el Señor les ha encomendado, pero se estima que en la zona a la que Jesús les envía hay unas 200 pequeñas aldeas, y si dividimos entre 12, pues nos salen entre 30 o 35 aldeas por cada pareja de discípulos. En estas aldeas los discípulos tienen que trabajar en la sanación de todos aquellos que se acerquen y predicar el mensaje de salvación. Los discípulos, después de haber realizado esta tarea que Jesús les ha encomendado, pues regresan
y están asombrados de lo que han sido capaces de hacer. Como hemos leído en el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y estamos seguros de que todos tendrían infinidad de anécdotas, ¿verdad? Infinidad de vivencias milagrosas que contarse entre ellos, cómo habían sido capaces de hacer frente a enfermedades que hasta ahora eran incurables, ciegos, cojos, mudos, leprosos, o cómo incluso se habían enfrentado a los endemoniados. La gente comenta lo que está sucediendo, ¿verdad? Es algo increíble, y los seguía, y los perseguía sin importarles la hora del día que pudiera ser, porque querían recibir sanación o porque querían ver si era verdad lo que se decía de Jesús y sus discípulos. Jesús se ha reencontrado con sus discípulos compartiendo estos momentos, pero a la vez sigue rodeado de multitud de personas necesitadas a las que le es imposible dejar de atender. Jesús, como hombre que era, tenía plena conciencia de lo que era el cansancio, de lo que suponía estar atendiendo a tanta gente como se le acercaba, y como mínimo sentía el mismo cansancio que el que podían sentir sus discípulos. Aunque por lo que se nos relata en Marcos 4:37, Jesús estaba un poquito más cansado que los discípulos porque hacía un poco más de trabajo. En Marcos 4:37 se nos dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El cansancio de Jesús era tal que ante una tormenta estaba durmiendo. Jesús también sabía lo que era tener hambre. Se nos relata que cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto después de ser bautizado, ¿verdad? La primera de las tentaciones de parte de Satanás después de un ayuno de 40 días no es otra que saciar su hambre. Lucas 4:2. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús tenía las mismas necesidades humanas que sus discípulos. Era un hombre que necesitaba descansar de la multitud y necesitaba comer. Llega un momento en el que no tienen tiempo ni para comer ni para descansar, como se nos dice. Se encontraban a la orilla del mar de Galilea o de Genesaret, y la única manera de alejarse de la multitud es meterse en una barca y adentrarse en este lago. Y es lo que hacen, se adentran en el lago con la intención de llegar a un lugar desierto donde no les moleste nadie y donde puedan descansar de su actividad. Suponemos que este tiempo, ¿verdad?, fue un tiempo de comunión íntima con el Maestro, sin interrupciones, sino el ruido producido por el bullicio de tanta gente que les rodeaba, esas cientos de personas comentando los milagros de Jesús, que incluso solo se conforman con llegar a su lado y poder tocarlo, porque de su cuerpo salía poder. En el lago en algún momento pues dejarían de remar, ¿verdad? Se quedan a merced de las olas, allí descansando, comiendo, compartiendo con Jesús, quizás alguno durmiendo y descansando un poquito más para recuperar esas fuerzas que no tenían. Y hermanos, dejadme que os haga una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no te encuentras cansado? Los discípulos estaban cansados porque habían obedecido la orden de su maestro, habían estado predicando que el reino de Dios se había acercado, que el Mesías era una realidad y que habían estado procurando sanidad a todas aquellas personas que se habían acercado a ellos. Sin parar estuvieron predicando y sanando hasta que no quedó ni una sola de esas aldeas que pudiera conocer el mensaje de las buenas nuevas. ¿Cuánto hace que no estás cansado? Cansado de predicar el Evangelio y de procurar mitigar las necesidades de aquellos que se acercan a tu lado. ¿Cuánto hace que no salimos a las aldeas vecinas para que conozcan que solo hay un Dios y no se pierdan y tengan vida eterna? ¿De qué estamos cansados? ¿Verdad? Podemos estar cansados de trabajar muchas horas, podemos estar cansados de tener un trabajo muy duro, hay trabajos muy duros, de las tareas domésticas, quizás estás cansado de estudiar. Pero hermanos, hoy seguimos teniendo el mismo mandato que Jesús les dio a sus discípulos,
Dad de gracia, porque de gracia habéis recibido. Predicad lo que habéis recibido como un regalo maravilloso. El reino de Dios se ha acercado. Dios se ha hecho hombre y ha ocupado mi lugar en una cruz, y eso nos tiene que cambiar de tal manera que pasemos de preocuparnos de tan solo por lo nuestro a preocuparnos por las necesidades de aquellos a los que nos acercamos o aquellos que se acercan a nuestro lado. Hermanos, acercarse a las personas como se ha acercado a Jesús, ¿verdad? Compartiendo sus preocupaciones, compartiendo sus necesidades, implicándonos emocionalmente con ellos, procurando una sanidad integral, cansa y cansa mucho. ¿Y cuánto hace que no estoy cansado? Si hoy no estoy cansado, tampoco necesito entrar en esa barca en la que entraron los discípulos. No necesito ir a buscar un lugar desierto en el que compartir con el Maestro. No necesito recibir su consuelo reparador para continuar con fuerzas renovadas en su mandamiento, que no es otro que ir y predicar a todo el mundo el Evangelio. ¿Somos discípulos de Jesús? Pues los discípulos estaban muy cansados. El texto bíblico continúa. Jesús ha provisto de ese descanso y alimento que comparten íntimamente en la barca y de nuevo empiezan a remar para llegar a tierra firme, con la intención de seguir descansando un poquito más. Ese era el propósito. Se nos dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Pero la gente quiere más de Jesús, y aunque se han adentrado en el lago con la barca, ¿verdad? El gentío sigue en la orilla, no se han marchado. Ven hacia dónde se dirige la barca y emprenden el camino por tierra y recorren unos 15 kilómetros de distancia y llegan antes que ellos al lugar donde quieren desembarcar. El descanso les ha durado poco, ¿verdad? Tienen que volver a atender a una gran multitud de personas. Y hermanos, cuando estamos con Jesucristo, cuando el Espíritu Santo está morando en nuestro interior, Dios es el que nos agenda nuestras cosas. Dios es el que ordena nuestra agenda. Y Dios tiene sus prioridades y, por suerte, muchas veces no coinciden con las nuestras. No creo que los discípulos ni Jesús hubieran descansado lo suficiente, pero la agenda de Dios no entiende de descanso cuando se trata de salvar almas que se están perdiendo. Hombres y mujeres que no van a disfrutar de una eternidad con Dios, y sin eufemismos, hombres y mujeres que pasarán su eternidad en el infierno. Al desembarcar había una gran multitud de personas esperando y muchos que seguían llegando. ¿Y qué pensaron los discípulos al ver de nuevo a tanta gente? Pues supongo que lo que tú o yo hubiéramos pensado. Vaya pesados, no se pueden ir un ratito a su casa, y que podamos estar con el Maestro y compartir, ¿verdad? Pero qué diferentes nuestros pensamientos de los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos en el 34 de Marcos 6. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. El Señor Jesús lo primero que ve es una gran multitud de personas. Y seguramente los discípulos llegaron a esa misma visión. Mucha gente había venido a ver qué era lo que Jesús les podía ofrecer. Cada uno con sus circunstancias, cada uno con su enfermedad, cada uno con su carga familiar o personal, cada uno con su problema de pareja, o cada uno con su problema con sus hijos, o cada uno con sus necesidades económicas. Pero todos estaban allí buscando a Jesús. Unos buscaban sus milagros, otros buscaban sus palabras, y algunos buscarían incluso las dos cosas. Unos habían llegado allí por iniciativa propia, o a otros los habrían llevado sus padres. Otros habrían ido acompañando a un familiar, a otros los habían invitado sus amigos. Pero que todas y cada una de esas personas, con sus motivos y cargas personales, estuvieran allí, en un lugar remoto, desierto, sin habitar, después de haber recorrido 15 kilómetros, buscando a Jesús, conmovió a nuestro Señor Jesucristo. Algunas traducciones, en vez de decir tuvo compasión de ellos, traducen por se le conmovieron las entrañas. Y supongo que a todos alguna vez nos ha dado un retortijón de tripas, ¿verdad? Ese dolor intenso que sientes dentro, que incluso te paraliza, pues ese es el dolor que sintió nuestro Señor Jesucristo cuando miró a esas personas. La preocupación principal
podemos decir sin temor a equivocarnos, la única preocupación de nuestro Señor Jesucristo son las personas. Y hermanos, ¿por qué tuvo compasión? Jesús tiene una mirada especial, una mirada diferente a la de sus discípulos, y Jesús ve a todas esas personas como ovejas sin pastor. A lo largo de la Biblia se nos habla de la figura del pastor, de la figura del rebaño, pero más concretamente de las ovejas como individuos que forman parte de ese rebaño. ¿Y os habéis preguntado alguna vez por qué no existen ovejas salvajes? Porque existen infinidad de cabras salvajes, ¿verdad? Incluso si una cabra se pierde, pues, y tuviera las condiciones adecuadas, puede pasar sin el pastor y puede sobrevivir. Pero la oveja es un animal totalmente dependiente, necesita un pastor. Para poner un ejemplo simple para aquellos que no habéis visto nunca una oveja, no sepáis de qué va, ¿verdad? Una vez al año, por primavera, se les corta la lana que producen en todo ese año. Y simplemente no hacer esta actividad con esas ovejas, ¿verdad?, pues supone un problema para ellas. La mayoría de los animales salvajes que conocemos van mudando el pelo y se adaptan a las condiciones climáticas de calor o de frío y no tienen que ser esquilados, pero las ovejas sí. Existen algunos casos muy raros que después de 4, 5, 6 años de haberse perdido una oveja, el pastor las ha recuperado y estas prácticamente no podían ver, no podían moverse, no podían comer, tan solo por la gran cantidad de lana que habían acumulado en esos 5 o 6 años. A una de estas ovejas, para poner un ejemplo, se le esquilaron 35 kilos de lana, ¿vale? Y de no haberla encontrado hubiese muerto simplemente de calor porque no había recibido los cuidados de su pastor. Las ovejas no pueden vivir sin un pastor que las guíe y proporcione cuidados, alimento y protección. Y si os pregunto por un texto bíblico en el que se hable del pastor, pues cualquier creyente de los que nos encontramos aquí hoy, pues como mínimo recitará de memoria el versículo 1 del Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. David sabía lo que era pastorear, porque antes de ser rey de Israel había sido pastor en la casa de su padre. Y David compara a Dios como un pastor que cuida a las ovejas en lo material y en lo espiritual, que provee de manera integral para cada una de ellas, para cada una de sus ovejas. Fijaos lo que Dios nos dice sobre los pastores a través del profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 34, versículos 4 y 5, en que encontramos: No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Ezequiel muestra al pueblo de Dios como un rebaño sin pastor, a merced de las fieras del campo. Dios había puesto a los dirigentes de su pueblo, ¿verdad?, a los sacerdotes, a los profetas y a los jefes políticos para que pastorearan su rebaño. Y su cometido era guiar la vida de su pueblo conforme a los principios de justicia y equidad que estaban reflejados en la ley que Dios había dado a su pueblo. Pero estos no habían cumplido su cometido, no habían sido unos buenos pastores. La situación, hermanos, no ha cambiado mucho en 500 años que han pasado desde Ezequiel. Las personas que siguen a Jesús siguen careciendo de un gobierno que les proporcione justicia, equidad, cuidado, alimento y protección. En Galilea gobierna un señor que se llama Herodes el tetrarca, alguien que había hecho decapitar a Juan el Bautista únicamente porque su hija se lo había pedido como recompensa por haber bailado muy bien en una fiesta. Y estas personas no tienen mucha más suerte en el plano espiritual, ¿verdad? Carecen de dirigentes religiosos que los guíen en un camino hacia la comunión con Dios como su pueblo. Y por el contrario, solo añaden cargas religiosas a aquellos que intentan acercarse al Señor. Mateo 23 nos dice: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ezequiel, después de presentarnos a estos malos pastores, ¿verdad?,
y su conducta deplorable ante los ojos de Dios, profetiza que será levantado un pastor que realmente se va a preocupar por esas ovejas, por su guía, por su cuidado, por su alimento y su protección. Y este pastor será el mismo Dios, descendiente del rey David y príncipe del pueblo de Israel. En Ezequiel 34:11 encontramos: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y en el 23 y 24: y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe entre ellos. El Señor Jesús también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, explica una alegoría sobre quién es el que guarda el redil, el sitio donde duermen protegidas las ovejas por la noche, ¿verdad? Y cómo cuida a las ovejas un pastor que sea asalariado y un pastor que sea el dueño real de esas ovejas. Fijaos lo que les dice el Señor a sus discípulos y a nosotros en esta mañana. Juan 10, del 11 al 14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye. El lobo las arrebata y las dispersa, así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas que cuida. Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas. El asalariado no era otro que los escribas y los fariseos que no cuidaban al pueblo de Dios que les había sido encomendado, y Jesús es el pastor, el mismo Dios hecho carne, descendiente del rey David, el Mesías que había sido prometido por Dios, el buen pastor, al que sí que le importan cada una de sus ovejas porque las conoce por su nombre, y le importan tanto que va a poner su vida por cada una de ellas. A este pastor, Jesucristo, es al que se le remueven las entrañas cuando ve a esas personas, a esa gran multitud que no le tienen a él como pastor, que están descarriadas y sin nadie que las guíe, las cuida y las proteja física y espiritualmente. Y querido amigo, amiga, que estás buscando a Jesús, ¿verdad? Como esa multitud de la que se nos habla, o que vienes porque tus padres te han traído aquí esta mañana, o que escuchas porque tu mujer o tu marido han puesto este culto en la televisión de tu comedor, o porque alguien que te quiere mucho, ¿verdad?, te ha dado el enlace y nos estás viendo desde YouTube. Jesucristo hoy sigue sintiendo lo mismo por ti. Lo que sintió al ver aquellas multitudes en Betsaida, hoy sigue mirándote y se le conmueven las entrañas. Sigue viéndote como una de sus ovejas que están perdidas, sin remedio, si no vuelves al redil, si no vuelves para que el pastor, el buen pastor, te cuide, vas a ser devorado por el lobo, que no es otro que Satanás. Fuera del redil, sin sus cuidados, estás perdida. Por eso sintió y siente compasión nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaban perdidas con un futuro sin eufemismo. Su futuro era ese infierno, y como el buen pastor estaba buscándolas para traerlas de vuelta. Todas esas ovejas, esas almas descuidadas, estaban mirando y escuchando a Jesús, y ahora en ese instante dependían de él, y se despertó la compasión de nuestro Redentor, ¿verdad? El buen pastor iba a proveer a sus ovejas, y nos sigue diciendo, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús enseñaba de una manera diferente, ¿verdad? Especial, y por eso las multitudes lo seguían y lo perseguían. En Mateo 1:22, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas enseñaban. En Juan 7:45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no habéis traído a Jesús? Los alguaciles les respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El mensaje de Jesús era y sigue siendo sencillo, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. El Mesías, el mismo Dios, se ha hecho carne, ha llegado y tenían que reconocerlo en la persona que tenían delante, en la persona de Jesús. Jesús explicaba con autoridad porque él mismo había sido enviado por su Padre y las Escrituras daban testimonio de él.
Se quedan asombrados porque los escribas y los fariseos no explicaban lo que se decía de Jesús en las Escrituras y nunca habían escuchado nada igual. En Juan 5:36 leemos: «Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado». Jesús no solo va a enseñar que es el Mesías. A través de las Escrituras, Jesús les va a demostrar con los milagros que hace, que dan testimonio de que Él es el mismo Dios hecho hombre. Plenamente hombre, pero a la vez plenamente Dios. Y hemos visto que Jesús, después de sentir compasión, ¿verdad?, enseñó con autoridad muchas cosas. En el Evangelio de Mateo, en el mismo relato, se nos dice: «Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos». El Señor Jesús acompaña su enseñanza con su palabra, con sus obras, y suple las necesidades de todos aquellos que estaban a su lado y que lo buscaban. Sus milagros dan testimonio de que es Dios encarnado, que el Padre le había enviado y que es el Mesías que se había prometido. Y hermanos, hoy seguimos teniendo esas mismas palabras que dejaban admirados a cuantos escuchaban. Sus palabras no han cambiado en más de 2000 años. La Biblia, cuando nos acercamos a ella, cuando la meditamos, cuando el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla, nos deja admirados como a esas personas, ¿verdad? Nos revela el amor de Dios, nos revela al Hijo de Dios y nos revela el plan de salvación que tiene para hombres, mujeres y niños. El texto nos sigue diciendo que el tiempo va pasando, ¿verdad? Y con tanto por enseñar y tanto que hacer entre la gente, pues otra vez se les ha hecho tarde. Los discípulos siguen mirando a la multitud, empiezan a haber problemas y están pensando que Jesús quizás pues está un poco concentrado y no se da cuenta de la hora que es, ¿verdad? En Marcos 6:35 le dicen sus discípulos: «El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos, que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, porque no tienen que comer». Los discípulos se dan cuenta de una necesidad: no tienen que comer. Están en un lugar desierto y tan solo si se marchan quizás lleguen a algún sitio con tiempo para comprar algo de comer. Son conscientes del problema, pero entienden que no es su problema. La única solución que ven es que se marchen de allí y así el problema pues deja de existir, ¿verdad? Ellos piensan que Jesús no está pendiente de ese problema, pero, hermanos, nada más alejado de la realidad. Jesús estaba muy pendiente de las necesidades de todas esas personas y también de las necesidades de sus discípulos. Jesús sabe quién es en realidad y que también tiene poder sobre la necesidad material. Jesús va a aprovechar la ocasión para edificar, para enseñar a todos los que se encontraban allí y a los discípulos que es Dios. Los discípulos, como lo coloquialmente diríamos, pues se han lavado las manos, ¿verdad?, y han puesto la pelota en el tejado del maestro. Oye, te siguen a ti, dile que se han acabado los milagros y que ya es hora de que se marchen, que tienen que comer y nosotros no les vamos a dar de comer. Pero Jesús nunca deja sin atender a nadie, ¿verdad? Nadie que se acerque a Él nunca va a recibir como respuesta: vuelve mañana, que hoy se ha acabado mi gracia, se ha acabado mi amor o se ha acabado mi favor. Jesús vuelve a poner la pelota en el tejado de los discípulos. Fijaos lo que les dice en el versículo 37. Respondió Él y les dijo: dadles vosotros de comer. En Mateo 14:16 nos aclara algo más lo que Jesús les dice. No tienen necesidad de irse estas personas. En el Evangelio de Juan se nos relata que fue Jesús quien se dirige a sus discípulos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coma toda esta gente? Los tres evangelistas relatan que Jesús, el Maestro, hace recaer sobre los discípulos la responsabilidad de proveer comida para todas esas personas que seguían a Jesús. No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer y comprar comida para todos ellos.
Y podemos llegar a pensar que los discípulos eran un poquito exagerados, ¿verdad? Pero allí se habían concentrado 5.000 personas. Y todos los comentaristas están de acuerdo de que no era ese el número real, que estaba entre 10.000 o 15.000 personas, ya que no se habían contado ni los niños ni las mujeres. Y aquí en la iglesia seguro que habéis organizado comidas y cenas para mucha gente, ¿verdad? Y tenemos claro que no se puede improvisar una comida ni para 100 personas, y menos en un lugar donde no hay de nada. Pues imaginaos lo que era tener allí delante a 5, 10 o 15.000 personas y que el Señor te diga que les des de comer. En el Evangelio de Juan se nos dice que fue Jesús quien se dirige a Felipe, y nos podemos preguntar, oye, ¿por qué se lo dice a Felipe? Pues bueno, sencillamente porque Felipe era de allí, era de Betsaida, y seguramente sabría dónde se podía ir a comprar comida mejor que otros discípulos. En Juan 1:44 se nos dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe empieza a contar las personas y su mente solo busca una solución, el dinero. Nada es gratis en este mundo, ¿verdad? Y nada era gratis para los discípulos en los tiempos de Jesús. Felipe saca la calculadora, empieza a mirar gente, ¿verdad? Y por lo alto le da una cifra a Jesús. En Juan 6:7, Felipe respondió a Jesús, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Le dice, maestro, ni con el sueldo que cobra un trabajador del campo en 8 meses vamos a tener para que cada una de estas personas pudiera coger un trocito, ya no para darles de comer, un trocito. Y ya tenemos 2 problemas, el gran número de personas y que no tenemos dinero suficiente para suplir esa necesidad que tienen cada uno de ellos. Felipe hace un análisis material y no puede, no ve la posibilidad de solucionarlo. Marcos nos relata que Jesús pregunta cuántos panes tienen, cuántos panes pueden conseguir para dar de comer a toda esa gente. Juan nos da un poco más de detalle, ¿verdad?, con Felipe. Ahora entra otro discípulo, Andrés, que quizás al oír que el maestro había dicho, oye, no se tienen que marchar, darles vosotros de comer, pues empezó a buscar entre la gente a ver qué encontraba para darles de comer. Y cuando vuelve el maestro pregunta, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes habéis conseguido? Se nos dice en Juan 6:8, uno de sus discípulos, Andrés, que también era de Betsaida, ¿verdad?, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más esto que es para tantas personas, ¿verdad? Andrés obedece al maestro, va, se mueve entre la multitud, busca con qué solucionar el problema, encuentra 5 panes y 2 peces, y hasta aquí todo bien. Jesús no había pedido más, pero como su amigo Felipe se queda en lo material. ¿Qué es esta miseria para tantas personas que tienen que comer? Hermanos, no había pasado mucho tiempo que estos mismos discípulos habían estado sanando a enfermos de enfermedades que hasta ahora no tenían solución. Incluso habían doblegado a los espíritus de los endemoniados. Habían recibido ese poder de su maestro y sabían que Jesús tenía poder sobre la enfermedad humana. Habían vivido el poder de Jesús sobre la naturaleza, calmando con su voz dentro de una barca una tempestad. Incluso leemos en Marcos 5:30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud está apretando y dices, ¿quién te ha tocado? Sabían que con solo tocar a Jesús salía su poder, pero aún no tenían que ver, pero aún no habían visto ni habían experimentado que Jesús también tenía poder sobre lo material, sobre las necesidades humanas. Los discípulos no saben qué hacer, su fe en lo material, en lo que podían conseguir, ¿verdad?, en el dinero, en la comida que podrían encontrar, pues no hay solución. Pero Jesús sí que sabe lo que va a hacer. Fijaos en Juan 6:5 y 6. Dicen los discípulos, dice Jesús a los discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle. ¿Y por qué? Porque él sabía lo que había de hacer. Jesús va a probar la fe de sus discípulos, que le han seguido, que han visto el poder que está en él, ¿verdad?
pero que siguen como la multitud, siguen como el resto de las personas que están allí. Aún no han entendido quién es realmente Jesús. Es el buen pastor, como ya hemos leído antes, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El Mesías, Dios encarnado en hombre, anunciando que su reino se ha acercado. Andrés, el hermano de Simón, ha encontrado un niño, ¿verdad? En la traducción griega la palabra es un niñito pequeño. Tan solo ha encontrado la comida que lleva un niño pequeño que no saciaría ni a una persona adulta, ¿verdad? Y los niños en ese tiempo de Jesús pues no contaban, no se les tenía en cuenta, ¿verdad? Como se nos dice en el texto, había 5.000 hombres sin contar niños ni mujeres. Sin embargo, Andrés trae a ese niño pequeño que está siguiendo a Jesús como todas las demás personas que estaban allí, y es el único que lleva algo de comer. Pone delante de Jesús a un ser que no cuenta y 5 panes de cebada y panecillos que llevaba para comer. La cebada, hermanos, era para los animales. El pan se hacía de trigo, de harina de trigo, lo que nos da a entender que la familia de este niño tampoco tendría muchos recursos. Era una persona bastante humilde. Cada vez lo ponemos mejor, ¿verdad? Andrés trae a un niño que no cuenta, de una familia humilde, sin recursos y con pan de cebada que nadie comía nada más que los que no tenían otra cosa. Podía haber traído la comida de ese niño solo, no traer al niño, ¿verdad? Pero la fe de Andrés es tan pequeña que cree que esa miseria no servirá para nada. Y trae al niño, lo pone delante de Jesús, pensando que quizás Jesús le va a decir: esto no sirve para nada, vete. ¿Para qué le iba a quitar esa comida al niño si no podían hacer nada con ella, verdad? Andrés le dice a Jesús: esto es lo que he encontrado y te lo traigo, pero no va a servir de mucho. ¿Qué se puede hacer con tan poco en el sentido más amplio de la palabra? Jesús, hermanos, podía haber hecho que a un chasquido de sus dedos, ¿verdad?, todas aquellas personas hubieran tenido un bocadillo en su mano. Además de lo que más le gustara a cada uno. Y además el mejor bocadillo que se iban a comer en su vida, como les pasó a los que estuvieron en las bodas de Canaán, que jamás volverían a probar un vino tan bueno como el que bebieron allí. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía la mejor manera para que todos los que estaban allí presentes vieran, constataran, comprobaran que realmente era quien decía ser, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y hermanos, Jesús siempre hace lo mejor, lo que hay que hacer con lo poco o lo mucho que pongamos en sus manos, si acudimos a Él con la fe suficiente para que Él obre. Estoy seguro de que Jesús miraría a ese pequeño niño con amor y le diría: ¿me das tu comida? ¿Y qué pensaría ese niño, verdad? Que no contaba para nadie, que Jesús, el Maestro, el que hace milagros impresionantes, me pide mi comida para Él, ¿verdad? Hermano, Jesús siempre necesita algo con lo que empezar a hacer un milagro. Necesita la fe de aquellos que se acercaron a Él buscando sanación. Necesita fe en su poder, fe en que realmente era el Hijo de Dios. Y en esta ocasión utilizó la merienda de este pequeño niño. Seguimos leyendo en Marcos 6:39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, la gente, cuando se recostaba, es que iban a comer. Y Jesús hoy nos hubiese dicho: oye, sentadlos a la mesa que vamos a comer. Jesús pone a prueba la fe de sus discípulos nuevamente. Más tarde les preguntará: ¿quién pensáis que soy yo? Pero ahora todavía no son capaces de ver al Hijo de Dios. Los discípulos ya han visto que no tienen capacidad económica ni de gestión necesarias para alimentar a tanta gente. Han puesto lo que tenían en las manos de Jesús y Jesús ahora toma el control. Toma el mando y les dice: oye, que la gente se prepare, que vamos a comer. Y no de cualquier manera, ¿verdad? Todos hemos visto imágenes en la televisión de cómo se le dan comida a las multitudes desde un camión cuando hay una ONG que lleva ayuda, ¿verdad? Unos cogen más, otros cogen menos y seguramente los últimos que llegan no tienen nada. Pero Jesús tiene provisión para todos y lo sabe. Y el orden de 100 en 100 y de 50 en 50 va a permitir que nadie se quede sin su porción.
Nadie se quede sin perder detalle de lo que allí va a pasar. Todos van a poder ser testigos y partícipes de lo que tiene preparado, alimento para su cuerpo y alimento para sus corazones. Y los discípulos nuevamente son probados en fe, ¿verdad? Jesús los manda, sin antes de ver lo que el maestro va a hacer, les manda que sienten a la gente, que van a comer. Y van a tardar un rato en sentar a la gente y en distribuir a la gente. 10 o 15.000 personas se tarda rato en distribuirlos. Van a poder pensar qué es lo que Jesús tiene pensado hacer. No tienen dinero, solo han podido conseguir 5 panecillos y 2 pececillos. ¿Y qué será lo que quiere hacer el Señor con esto? La gente empezaba a ser consciente de que algo estaba pasando. ¿Por qué nos hacen sentar, verdad? Todos estaban esperando qué milagro iba a hacer Jesús, con qué nuevo milagro los iba a sorprender esta vez. Y en esta ocasión leeremos en Lucas, que me gusta más cómo lo relata. Lucas 9:16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Jesús levanta los ojos al cielo, ¿verdad? Los judíos al dar gracias miraban al suelo, nosotros al dar gracias, ¿verdad?, inclinamos nuestras cabezas. Pero el Hijo de Dios busca la comunión con su Padre, levanta la mirada hacia Dios, reconoce el poder de Dios, da toda la gloria a Dios y bendice esos alimentos. Padre, voy a hacer una de las obras que tienes preparadas para que crean que tú me has enviado. Jesús podía haber repartido él mismo los panes y los peces, ¿verdad? Pero quiso hacer partícipes también a sus discípulos. Ellos repartieron lo que Jesús primeramente había multiplicado hacia ellos y había bendecido delante del Padre. Lo poco, lo que no podía ni alimentar a un niñito pequeño, en las manos de Jesucristo y bendecido por el Padre, se convirtió en todo lo que necesitaban. Juan 6, 12 y 13 nos sigue diciendo: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Si nosotros hubiésemos dado de comer a tanta gente, ¿verdad?, probablemente, para ser justos, hubiéramos repartido una cantidad equitativa a cada uno. ¿A que sí? Pero Jesús provee a cada uno según su necesidad. Cada uno lo que quiso comer y aún así sobró. Y Jesús quiere que sus discípulos sean plenamente conscientes de la grandeza de la señal que Él había hecho, ¿verdad? Aún tuvieron que trabajar más cuando todos estaban descansando ya, que habían comido muchísimo, ¿verdad? Tienen que recoger todo lo que ha sobrado en aquella planicie de hierba. Podemos decir que Jesús, pues lo que no quería es que se desperdiciara comida, ¿verdad? Y tampoco pues sería una cosa muy descabellada. Dios nos provee no para que malgastemos ni para que tiremos la comida, sino más bien para que nosotros se las proveamos a otras personas. Pero hermanos, ¿durante cuánto tiempo van a seguir comiendo Jesús y sus discípulos de esas 12 cestas? Cada uno de esos trocitos de pan y peces que sobraron eran un testimonio del poder de Dios, del poder de Jesús, sobre la necesidad de cada una de esas personas que comieron. Cada uno de esos trozos era una prueba, una señal de que Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios. Y estamos llamados a atender física y espiritualmente a todos los que se acercan a Jesús. Estamos llamados a sentir compasión por ellos, pero estamos llamados a poner siempre en manos de Dios lo poco o lo mucho que tengamos, con fe, en que Él sin duda va a bendecir y mucho más de lo que tengamos pensado en nuestra mente. En el capítulo anterior de Marcos, en el 5, se nos relata que Jesús resucitó a la hija de Jairo, ¿verdad? Pero esta resurrección no duró para siempre. La hija de Jairo volvió a morir. Los miles de personas que fueron saciados, que mitigaron su hambre, volvieron a tener hambre y volvieron a tener necesidad de comer, ¿verdad? Y no tardaron mucho. Al día siguiente, la gente busca de nuevo a Jesús. Y fijaos lo que les dice en el 6:26. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan
y os saciasteis. Seguían ciegos, aunque habían visto el milagro más grande jamás realizado. Un milagro, el único milagro que es relatado en los 4 evangelios. La palabra milagro muchas veces es sustituida por señales, ¿verdad? Y al utilizar la palabra señal es como si quitáramos importancia al hecho en sí, para dársela al fin que tiene ese hecho, que no es otro que verificar que Jesús no era solo un hombre, sino que era Dios. No podemos desligar la compasión de Jesús por cada una de las personas a las que hace un milagro, pero tampoco podemos desligar el fin de todos y cada uno de ellos, que es decir que era Dios. Todas aquellas multitudes eran capaces de ver a Jesús como un profeta, como alguien que por lo que decía y por lo que hacía tenía que venir de parte de Dios, ¿verdad? Se quedan con el milagro, con el poder y con que Jesús es el mejor candidato para ser el nuevo rey de Israel. El rey humano, con mucho poder para librarlos de la opresión romana, ¿verdad? Y devolver a Israel el esplendor que tuvieron con el rey David. Fijaros en Juan 6:14, se nos dice: aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este es el verdadero profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No habían entendido nada de lo que Jesús les estaba explicando sobre quién era en realidad. Las personas que comieron y se saciaron al día siguiente dijeron a Jesús que él solo les había dado una vez de comer, que Moisés dio a todo un pueblo de comer durante 40 años y que por lo tanto su milagro y su persona eran menos que la persona de Moisés. Fijaos lo que les dice Jesús en el 6:32. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre sí que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no me creéis. Y querido amigo o amiga, quizás te estés preguntando: ¿qué milagro va a hacer el Señor o qué señal te va a dar el Señor para que así puedas creer? Si Dios existe, ¿verdad? Pues que haga un milagro y así yo creeré. Pues una de las enseñanzas principales de este pasaje es que los milagros son verdad, que no son cuentos, que miles de personas los vieron y muchos miles más fueron testigos de ellos. Y la otra es que los milagros no dieron fe a estas personas para creer en Jesús como el Hijo de Dios. Todos los que comieron esos panes milagrosos no reconocieron a Jesús como Dios. Por lo tanto, no esperes un milagro que te pueda convencer. No esperes algo sobrenatural que te pueda convencer. Jesús hoy te mira con compasión y te ve como una oveja sin pastor. Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan tendrá vida eterna, vivirá eternamente. El pueblo de Israel fue testigo una y otra vez de que Jehová su pastor, en multitud de ocasiones y de milagros, les fueron dados y no reconocieron a Dios. Fijad lo que nos dice: el que come de este pan vivirá eternamente. Querido amigo o amiga, esa es la señal que Dios te da. Esa es la señal que Dios ha dado a la humanidad. Que a través de Jesucristo tenemos acceso a una vida eterna juntamente con Dios. Ese es el pan que tienes que comer. Eso es lo que tienes que entender, tienes que reconocer y tienes que creer. Que Jesús, siendo Dios, estando en el cielo, descendió, se humilló y se hizo hombre sin perder su divinidad. Que sin haber conocido pecado, por ti y por mí, se hizo pecado. Que siendo inocente quiso ocupar nuestro lugar en una cruz y dio su vida por mis pecados y por los tuyos. Y que la muerte no le pudo retener, ¿verdad? Que al tercer día resucitó y nuevamente ascendió al lado de su Padre. ¿Quieres comer ese pan de vida? Ese pan que hará
que nunca más tengas hambre. Pues querido amigo, amiga que nos visitas hoy, ¿verdad? Que Dios a través de su Espíritu obre en tu corazón y tu mente y puedas comer ese pan de vida que descendió del cielo para vida eterna. Y a ti y a mí, querido hermano o hermana, que ya hemos creído y comido ese pan de vida, que el Señor nos ayude a tener su misma mirada de compasión hacia las ovejas perdidas, a procurar su bienestar físico y su bienestar espiritual, a enseñarles muchas cosas sobre Jesucristo y a compartir sus necesidades físicas y emocionales, a ser conscientes de que ese trabajo es muy cansado, ¿verdad? Pero que tenemos a Jesucristo, que nos hará entrar en la barca para poder recuperarnos y descansar. A llevar con fe a nuestro Señor Jesús lo poco o lo mucho que tengamos, con fe, para que Él lo bendiga y que a través de su iglesia y a través de cada uno de nosotros, Jesucristo pueda proveer a cada uno según su necesidad y mucho más de lo que vamos a poder pensar. Hermanos y amigos, demos gracias a nuestro Dios por habernos provisto del pan de vida que ha descendido del cielo y que no olvidemos nunca, hermanos, que debemos dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Amén.